Ahora, de acuerdo al tamaño de la muestra, se presenta el margen de error. Cuando se utilizan sistemas de muestreo probabilísticos, se obtiene más o menos la siguiente tabla de tamaños de muestra versus márgenes de error. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 1000 entrevistas, el margen de error del resultado puede ser 3%. Pero si tengo, sube a las entrevistas, y si tengo al 10%. ¿Qué significa esto? Que conforme crece el tamaño de la muestra, disminuye el margen de error. Entonces, la muestra que nos presenta una mejor relación costo-beneficio es 1200. Porque con 1200 entrevistas, como les digo, yo tengo un margen de error de 3%. Pero para bajar ese margen de error de 3% a 2%, yo tendría que crecer el tamaño de la muestra, prácticamente doblarla a 2400. Entonces estaría doblando el número de entrevistas y prácticamente doblando el costo del estudio simplemente para disminuir un punto el margen de error, lo cual no tiene sentido en términos económicos. Por lo tanto, es muy común y se utiliza en prácticamente todos los países del mundo que utilizan las encuestas para pronósticos electorales o para medición de intención de voto, tamaños muestrales de 1200 entrevistas, entre 1000 y 1200 entrevistas. A pasar al segundo capítulo que pudiéramos llamar la primera vuelta. Voy a llamar a este primer capítulo el análisis de la primera vuelta en Colombia. Hay un punto, ustedes están viendo en el gráfico que dice si el próximo domingo hubieran unas elecciones para presidente de Colombia, ¿cuál sería la probabilidad de que usted votara? Esa es más o menos una redacción estándar de la pregunta, que lo que busca es filtrar por votantes. El procedimiento, digamos, para contactar a una persona es más o menos el siguiente. Inicialmente se selecciona aleatoriamente un municipio del país. Al interior del municipio se selecciona aleatoriamente una manzana. Al interior de la manzana se selecciona aleatoriamente un hogar. Y al interior del hogar yo toco la puerta y cuando me abre la persona yo pregunto quiénes son los miembros de ese hogar, sin contar el servicio doméstico, es decir, las personas que componen verdaderamente ese hogar, mayores de 18 años con cédula, y supongamos que me salen 2 o 3 personas mayores de 18 años con cédulas que reciben en ese hogar. Entonces yo pregunto, bueno, ¿cuál de ellas cumplió años más recientemente? Entonces me dicen fulano de tal. Ese método de decir cuál cumplió años más recientemente es una manera de seleccionar aleatoriamente a un individuo ya cuando estoy en el hogar. Entonces, cuando ya pasa fulano a contestarme la entrevista, lo primero que yo le pregunto es, dígame, si este próximo domingo hubieran las elecciones, ¿cuál sería la probabilidad de que usted votara? Y ahí ustedes ven, en el cuadrito, ven cómo aparece la distribución de los votantes porcentual. Definitivamente sí votaría, me dice el 64%, probablemente sí votaría, me dice el 11%, estoy mirando el grupo de columnas total, probablemente no votaría, perdón, no sabe si votaría o no, que es la verdecita, 8.7, probablemente no votaría, que es la moradita, 3.8, y la azul clara definitivamente no votaría, 11.3. Les voy a explicar este gráfico porque si les explico los próximos me los van a entender un poco mejor. Ustedes ven los porcentajes en cada columna, están las regiones, o sea, está total nacional de primero, después Bogotá, Norte Caribe, Centro Oriental,
cafetera y suroccidental. Después dice base. Abajo una columna que dice base. En la total es 1200. Base es número de entrevistas realmente. O sea, al total nacional se hicieron 1200 entrevistas. En Bogotá se hicieron, en el norte Caribe 272, en centro oriental 256 y así sucesivamente. Y debajo de la base ustedes van a ver el porcentaje de error. Debajo del total ustedes ven que el error es 3%, en Bogotá es 6.1%, en el norte Caribe 5.9% y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Significa que en el total nacional el 60 grande azul, en el total 64.3%, que se tomó de 1200 entrevistas y cuyo error es 3%, es decir, que eso puede estar oscilando entre 61.3 y 67.3. O sea, ustedes mirarían que esa intención definitiva de voto estaría entre 61 y 67 porque el error es 3, dado que el resultado fue 64. Ahora, para Bogotá, ustedes ven, por ejemplo, que el tamaño muestral es bastante menor. Son solo 256 entrevistas las que se hicieron en Bogotá. Por eso el tamaño, el margen de error es mayor. Por eso es mayor el margen de error. Y lo mismo es mayor el margen de error en las diferentes regiones. Entonces, importante para ustedes que aprendan, cuando yo quiebro los resultados de una encuesta, ya sea por regiones, por estratos o por sexos, al quebrar estoy disminuyendo las bases y al disminuir las bases estoy aumentando el error al interior de cada uno de esos segmentos. La suma de todas estas bases de las regiones da 1200. Pero al tener yo un tamaño muestral más pequeño en cada región, el error se crece dentro de esa región. Ahora, ustedes ven entonces que nos da intención de voto 64%. Ustedes recordarán que en Colombia verdaderamente votó en primera vuelta cerca del 50%. Entonces dicen ustedes, hombre, ¿por qué hay 14 puntos de diferencia? ¿Por qué en las encuestas siempre aparece más alta la intención de voto que lo que realmente vota la población colombiana? Yo tengo 3 explicaciones a esa, digamos, diferencia que comúnmente se da en todas las encuestas respecto a este punto. La primera de ellas tiene que ver con que el censo electoral colombiano puede estar algo desactualizado. Ustedes habrán escuchado de que puede haber mucha persona que ya murió en Colombia o que, digamos, no se ha sacado de la base de datos de la registraduría y que realmente no sean en Colombia 30 millones los posibles votantes, sino que esa cifra pueda ser inferior en cerca de 2 o 3 millones. O sea, es muy posible que el actualizar el censo electoral lleve a que los posibles votantes en Colombia no sean 30 millones, sino que la cifra esté oscilando entre 27 y 28 millones de posibles votantes. ¿Eso qué implica? Que cuando se habla de participaciones electorales por parte de la registraduría del 50%, realmente, si se llegare a depurar el censo electoral, que se sabe que está un poco inflado o que está un poco desactualizado, pues, la participación electoral en Colombia sería un poco más alta, o sea, estaría dando alrededor de 55 o 60% si consideramos los datos de primera vuelta.